crucial. Si estudiamos su palabra y escuchamos hoy su voz, nuestros ojos se abrirán de par en par y podremos adorar en espíritu y verdad. Escoge hoy a quien tú servirás, pues el Señor llamándote está. Si oyes hoy su voz, no tardes más, pues el mañana quizá no llegará. Él te ofrece el perdón, abre tu corazón y el Espíritu de Dios te inundará. Hoy podemos ver señales por doquier, pronto el tiempo de su gracia acabará. Y en la Biblia nos enseña el propósito de Dios, no perdamos más el tiempo. Él escogió los clavos por amor. Él escogió los clavos para redimirnos. Él escogió los clavos para desatar toda atadura. Él escogió los clavos para darnos libertad. Escogió los clavos para darte salvación, porque Él anhela que tú y yo podamos vivir eternamente con Él. Buenas tardes, amigos y hermanos que en esta noche han decidido escuchar palabra de Dios. Le invitamos a que avise a su amigo, a su compañero, a su otro hermano, para que también se conecte y esta noche pueda escuchar el mensaje que viene de aquí, de la iglesia de Fayetteville, de la iglesia hispana de Fayetteville. Antes que nada vamos a orar para dar comienzo a nuestra programación. Inclinemos el rostro. Señor y Padre nuestro que habitas en el cielo, te damos gracias porque tú nos has bendecido. Reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso y que tienes para tus hijos grandes cosas y muchos sueños, sueños de victoria, sueños de alcanzar el cielo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada miembro de la iglesia donde quiera que se encuentre y a cada persona que nos esté escuchando, que nos escuchará, que tú también toques su corazón y puedas habitar allí con ellos. Bendícenos, Señor, perdona nuestras faltas y pecados y dirígenos siempre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder
sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, solo hay poder en Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No, 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 no. Servir a tu Rey y Señor, solo hay poder, solo hay poder. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Solo hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Yeah, 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 yeah. Hay poder en Él. Oh, oh. Hay poder. Prefiero a Cristo que oro y plata. Prefiero ser suyo que andar en el mar. Prefiero a Cristo que cualquier bien. Prefiero vivir guiado solo por Él, más que ser el Rey de dominios mío y vivir en la maldad. Prefiero
a Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo que aplausos aquí. Prefiero ser fiel y tras de Él seguir. Prefiero a Cristo que fama mundial. Prefiero su nombre por siempre exaltar, más que ser el Rey de dominios míos y vivir en la maldad. Prefiero a mi Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. Prefiero a mi Cristo y solo a Él. Escogió los clavos para romper ataduras. Este es el tema que vamos a estar hablando en esta tarde. Porque Él escogió los clavos, es que la cruz nos resulta tan atractiva. A todo ser humano le llama la atención la cruz en el Calvario. Y al ser crucificado y clavado en la cruz, Jesús se propuso romper ataduras. Decía, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Comienza con una atracción hacia Jesús. Pero cuando el hombre es atraído hacia otro hombre, hacia otra situación, hacia una mujer, hacia amigos y a la sociedad, y él ve que lo que hacen aquí en la sociedad es bueno y se acostumbra a hacer lo que hacen sus amigos, lo que la mayoría hace, queda atado. Así es que empieza las amarres sobre su vida. Muchas veces es muy difícil soltarse de estas ataduras. Pero las ataduras que vamos a hablar en esta tarde, no vaya usted a creer que son solamente y simplemente ataduras, amarres como las de Sansón, de cuerdas, de sogas, de las cuales se soltó para librarse de sus enemigos, o como las de Pablo y Pedro, de cadenas, de prisiones que le impedían hablar a otros del Evangelio, o como las modernas de grilletes, de sogas, que impiden libertad de movimiento y que impiden que pueda escapar y estar en completa libertad de acción. Es mucho más que eso. Hay ataduras de tradición, donde usted está viviendo en esta tradición con su comunidad, con su familia por años y años, porque todos lo hicieron, su abuelo lo hizo, su papá lo hizo, usted también hace, y aprendimos así, y decimos que lo aprendimos y que nos lo enseñaron, y lo hacemos también. Hay ataduras de hábitos, ya que siempre has hecho algo mal, y considera que es así, porque está bien y es aceptable,
nadie dice nada o nadie sabe nada y lo seguimos haciendo así y lo seguimos haciendo así y se constituye en una atadura. Hay ataduras familiares con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Tu situación familiar te obliga a actuar de una manera y a soportar y vivir situaciones increíbles. Estás atado. Hay ataduras morales y espirituales. Hay ataduras donde tus aspiraciones, tus logros, tus sueños, tus deseos te tienen en una situación que no está de acuerdo a los principios de la ley de Dios. Estás atado. Necesitas uno que te desate de esas ataduras, de esas ligaduras, de esas costumbres. Todo lo que te impida ir a Jesús libremente, lo que te impida obedecer la ley de Dios en libertad de conciencia, libertad de acción, todo lo que te impida arreglar tu vida y ponerla en armonía con el carácter puro de Jesús, son ataduras. Y Jesús vino a desatar toda atadura. Jonás, en el capítulo 2, es un personaje bien complejo. Y en el capítulo 2 él se da cuenta y se vio claramente atado y aprisionado por el concepto que él tenía de sí mismo. Jonás 2, en el capítulo 2 se encuentra una descripción poética, profunda, de esas ataduras y lo que hacen y lo que hicieron en la vida de Jonás. En el versículo 5 dice: las aguas me han envuelto hasta la garganta, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a la base de las montañas, la tierra echó sus cerrojos tras mí para siempre. Es importante que uno se dé cuenta de la situación en que ha caído y los amarres que tiene el enemigo en nosotros y sobre nosotros y alrededor de nosotros. Así se sintió Jonás, lejos de su Señor y Dios, ahogado, con el agua al cuello, como decimos, enredado hasta la cabeza, en situaciones sin solución, en un abismo sin esperanza. Necesitaba un Salvador, un rescatador. Jonás 2:6, en la última parte, Jonás declara: pero hiciste subir mi vida de la fosa, oh Jehová, Dios mío. Y la última parte del versículo 9 dice: la salvación pertenece a Jehová. Él reconoció ahí en el fondo donde estaba que la liberación venía de Dios. Y al reconocer y aceptar que Dios lo podía salvar, salió de esta prisión y fue a hacer su deber. Y Jonás no había conocido a Jesús como nosotros. Él no había leído los evangelios, él no había visto y no le habían contado. Y sin embargo, él reconoció que necesitaba un Salvador. Cuando Jesús estuvo en el Calvario y se presentó como sacrificio y ofrenda por nuestros pecados y en nuestro lugar, y recibió los clavos en sus manos, clavos que atravesaron su piel, sus nervios, sus venas, derramó su sangre que cayó sobre la madera y sobre las piedras y el terreno. Él estaba sufriendo el castigo de nosotros, el que merecemos por nuestras faltas y pecados, por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, nuestros miedos, llámelo como quiera, nos lleva al pecado. Te encuentras atado y prisionero y lejos de Jesús. Y aunque la multitud lo rodeaba y habían cientos o miles allí en el Calvario, en esta escena en el Gólgota, y ellos veían aquellos horribles clavos que eran de hierro, y no es hierro pulido, y eran deformes quizás y enmohecidos. Aquellos horribles clavos traspasaron al Cordero de Dios. Algunos quizás se alegraban, se reían, se mofaban. Otros estaban impresionados por la tortura, quizás lloraban. Pero él estaba solo. Él sufrió solo. Y el dolor era terrible.
mucho más agudo que el dolor que causaron los clavos, porque estaba cargando los pecados del mundo. Pero continuó, no se rindió en su misión, no se rindió porque Él quería enseñarnos el camino de la vida eterna, el camino del regreso, el camino de soltar tus ataduras y estar libre. Y Él sabía, porque había vivido como uno de nosotros, que cuando los quehaceres de la vida se entretejen con nuestros deseos egoístas y se afirman en nuestra vida como hechos y como principios, solo Él, Jesús, puede ayudar y dar fuerzas para romper esas cuerdas, esas ataduras, esas sogas, esas cadenas que nos atan al mundo. Él puede desatar toda atadura, solo Él. Es importante que sepamos que estando en esta situación de un profundo alejamiento de Dios, solo Jesús puede salvarnos. Por eso es prioridad que vayas a la palabra de Dios diariamente para encontrarte con Jesús. Él te dará fortaleza y dirección a tu vida. Sabrás qué hacer. Y allí en las Escrituras verás el poder de Jesús, porque Él tuvo el poder para romper las ataduras del endemoniado. ¿Recuerdan esa historia? Y arrancarlo de las fuerzas terribles que el enemigo había ejercido sobre Él por años. Jesús tiene la capacidad, la fuerza, el poder de rescatarte del maligno. También quitó las ataduras de la mujer del pozo. ¿Recuerdan también esa historia? Que vivía en una cultura donde adorar con libertad era un problema. Jesús le declaró que para adorar solo necesitaba al Salvador, que era la fuente de la vida, la fuente de agua pura que no se agota y agua pura y eterna que brota para vida eterna. Ella creyó y recibió libertad de sus tradiciones y todo lo que creía su pueblo. Y cuando llamó a Lázaro de la tumba, Lázaro, ven fuera, con su voz potente y retumbante, yo me imagino, Lázaro respondió a la voz de Jesús. Jesús rompió toda atadura del sepulcro y de la muerte. Y tú y yo creemos esto. Creemos que Jesús nos llamará y nos rescatará de la muerte y del sepulcro. ¿A cuántos libró de enfermedades y del dolor, dando y ofreciendo sanación y limpieza? ¿A cuántos? Miles. Dice que los pueblos, los vecindarios, todos estaban felices y gozosos, se oía el gozo y no los lamentos, porque Jesús había pasado por allí y había curado toda enfermedad. Todos estos enfermos, todos estos personajes fueron llevados a Jesús, alguien los cargó o alguien les habló de Jesús y de su poder sanador, o Jesús fue hasta ellos, se desvió de su camino para encontrarlos. ¿Cómo hoy podemos encontrar a Jesús? ¿Cómo podemos permitirle que quite de nosotros todo lazo, toda trampa, toda atadura? En su palabra, ahí. Seremos atraídos por Él, leyendo y conociendo de Él, de su vida y sus propósitos, de su deseo de soltar toda atadura que tengas con el pecado y la maldad. Y si tú quieres, y si tú decides, el Señor te dará las armas para salir adelante. Todavía hoy, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todavía su resurrección y su sangre preciosa son efectivos. Todavía Él defiende al pecador y quiere salvarnos. ¿Y qué es la salvación sino la buena voluntad de Dios para traer al hombre a una vida mejor, a una vida superior, a una vida plena? Pero decimos, la ley dice que la paga del pecado es muerte, que la paga de ser un pecador es un castigo, que la paga de ser un pecador y haber infringido la ley es dolor, sufrimiento y muerte. Pero al extender sus manos sobre la cruz,
el amor, la justicia, la clemencia, la misericordia que emanaba de Él, de Jesús, tomando nuestro lugar y aceptando aquella cruz y aquellos clavos voluntariamente en nuestro lugar, nos desata de todo lo que puede impedir nuestra libertad de regresar a Él, de regresar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Ese era su deseo y el deseo del cielo. Es por eso, por Jesús, que toda nuestra fuerza, nuestra constancia, nuestra resistencia al pecado y sus ataduras dependen de Él. Todo depende de Jesús. Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestra paciencia, nuestra mansedumbre, nuestra obediencia, nuestra fe, todo lo bueno no sale de ti, no sale de mí, viene de Jesús. Ante esta tan grande manifestación de amor, ¿quién puede creer que cuando el pecador desea volver y desea abandonar su pecado y soltarse y desatarse de toda atadura, quién puede creer que el Señor le impide que venga arrepentido a sus pies? Él nos desata de las ataduras del pecado que nos tienen aprisionados, rompe las ataduras, nos saca de la cárcel del pecado. Es Jesús el que nos puede liberar de nuestros vicios, de nuestros malos hábitos, nuestras raíces, o si tenemos raíces de odio, envidia, deseos de venganza. Él nos desata si lo miramos a Él, si le aceptamos como Salvador, pero es nuestra decisión. Desde la más profunda degradación del pecado, podemos ser exaltados y llegar hasta ser hijos de Dios, herederos con Jesús en el reino de los cielos. Esta es una promesa preciosa que debemos recordar todos. A través de Jesús llegamos a ser herederos, partícipes allá en las mansiones celestiales. La última parte de Jonás 2:9, declara y afirma: el Señor deshizo la fuerza de esas acusaciones, porque el enemigo nos acusaba y nos enviciaba y nos tenía atrapados, pero el Señor Jesús vino a deshacer todas esas acusaciones. ¿Crees que el Señor está mirando que te equivoques para condenarte? Mira a Jesús, míralo en la cruz, mira los clavos. Él lo que quiere es salvarte, no es condenarte. Mira sus heridas y escucha sus palabras. Ni yo te condeno. Quiero, sé sano. Vete y no peques más. Mira que no lo vuelvas a hacer. Y la frase más maravillosa, en una situación tan terrible que dijo Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una manifestación de amor. Eso es que quiere salvarte. Él quiere salvarte a ti y quiere salvarme a mí. Y Él es suficiente. Por eso decimos que Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, desde siempre. Desde antes que lo conociéramos y supiéramos de Él, ahora que le conocemos y en el futuro cuando le veamos cara a cara, Él es suficiente. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro redentor. Y por la eternidad, imagínense ustedes, cuando estemos en el cielo y veamos a Jesús y nos arrodillemos a sus pies para adorarle y miremos sus pies, vamos a ver allí las huellas de los clavos. Y cuando Él nos tome en sus brazos, nosotros le abracemos y toquemos su mano y miremos allí, vamos a ver allí las huellas de los clavos. Por la eternidad y en su trono de gloria conservará las huellas de los clavos, las señales de los clavos, como lo queramos llamar, son un memorial de lo que hizo por el hombre. Solo son huellas. Jesús quiere que suceda lo mismo contigo. Cuando seas rescatado,
y te suelte de tus ataduras y limpie tus heridas y no quede ni un residuo de lo que causó la herida, va a ser como Jesús. Solo quedarán las huellas. Si abres tu corazón a Jesús, no quedará raíz de resentimiento ni raíz de amargura que vuelva a crecer con el tiempo. Porque tu herida, igual que la herida de Jesús, está sana. Solo son huellas. En su palabra encontrarás más de Jesús y Él desatará, vuelvo y digo, desatará toda atadura que te mantenga prisionero y te aleje de Él. Él sanará, limpiará, te libertará de toda red que te tenga atrapado. Y entonces conocerás la vida y la vida en abundancia. Isaías 53:4 hace una descripción dolorosamente detallada que los evangelios no comentan mucho de la misma forma. Dice allí en Isaías 53:4, cómo fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que la de los seres humanos. Ya no parecía un ser humano porque él había sido maltratado. Desde que le empezó el juicio y que lo apresaron, de ahí fue un maltrato tras maltrato y un golpe tras un golpe hasta que lo desfiguraron. Ya no parecía un ser humano. Y allí en el Calvario se mofaron de él, lo hirieron, lo golpearon, lo injuriaron, lo quebrantaron. Fue enjuiciado, sentenciado, abandonado, cargando los pecados de todos, y todo por salvarte a ti y por salvarme a mí. Él fue oprimido y afligido. Su corazón se derramó en piedad y perdón. Fue porque Él fue herido por nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, que tú puedes recibir liberación, que tú puedes ser desatado. Y lo único que lo mantuvo allí, sujeto en la cruz por los clavos, fue su deseo de salvarte a ti y a mí. Fue su deseo de atraer al pecador y liberarlo de los lazos del pecado y los lazos del enemigo. Lo que lo mantuvo sujeto allí por los clavos fue el cumplimiento de su promesa de interceder por ti y por mí. Lo mantuvo allí su juramento, su fidelidad, su amor y su deseo de romper toda atadura que te detenga de acercarte a Él. Él quiere atraerte, quiere que llegues a Él para darte vida eterna. Recuerda que no son los clavos ni la cruz de madera, sino la fe que tengas en el que estaba siendo crucificado y clavado allí. Él es quien te da libertad de toda atadura. Lo dice en Hechos 2:23. Y a este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos impías y le matasteis. Este versículo hace énfasis en que esto sucede así porque era un plan predeterminado. Ya ellos habían hablado y estaba el plan aprobado, que Él iba a morir por el pecador, que lo iba a traer y lo iba a rescatar para hacerlo hijo de Dios. El Dios del cielo, Dios Padre, conocía este plan. Fue una idea divina ya en el cielo. El plan vino del cielo, se concibió en el cielo. El plan de salvar al pecador y rescatarlo de todo mal y de esta vida llena de sufrimiento. Colosenses también lo dice, Colosenses 2:14. Porque Él, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavando el decreto de muerte en la cruz. El plan era clavar el decreto de muerte, porque la paga del pecado es muerte.
clavar ese decreto allí en la cruz, porque Jesús nos estaba sustituyendo. Los clavos lo sujetaron a la cruz y allí entregó su vida. Por eso canceló nuestra deuda y nuestra sentencia de muerte. Su relación con nosotros, su relación contigo y conmigo, su lealtad a nosotros, su amistad inquebrantable, es lo que nos brinda la oportunidad de soltar las ataduras que tengamos con la tradición, con los hábitos, con los vicios, con las adicciones, con la incredulidad, con tantas cosas que nos alejan de Él. Pero su amistad nos quiere atraer, nos quiere recuperar, nos quiere restaurar para que vivamos una vida diferente que le agrade a Él. No sigas atado a tus viejos hábitos, a tu vieja manera de vivir y de pensar y de hablar. Deja tus ataduras allí junto con los clavos. Ya es tiempo que decidas dejar todo eso atrás, porque Jesús quiere soltarte de esas ataduras y quiere soltarte para darte vida, vida eterna. No esperes ni un momento más, acércate a Él, Él cambiará tu vida. Serás una nueva criatura, una nueva persona. Tu vida tiene un gran precio. Él, al morir allí en el Calvario, Él nos dio un valor infinito. El costo de su vida cuando murió en el Calvario. Y era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, el que estaba muriendo por nosotros. Es la persona de más valor en el cielo y en la tierra, y debe ser la persona de más valor para ti. Acércate a Jesús. Permítele que Él desate toda atadura que te impida seguirle. Que su sacrificio sea efectivo para ti. Recuerda que fue por ti y por mí, que los clavos atravesaron sus manos y sus pies, y Él escogió los clavos para desatar tus ataduras y las mías. El Señor nos bendiga y te permita ver en qué situación tú estás, que te permita ver cómo te han atado las circunstancias, la vida, los vicios, que te permita ver y vaya a Jesús, que Él va a soltarte de esas ataduras. El Señor los bendiga y les dé mucha salud y les dé más conocimiento de Jesús. Dios los cuide y siempre estén bajo su dirección. Vamos a orar para concluir el tema de la noche. Inclinemos el rostro. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente nos acercamos a ti para darte gracias. Gracias porque el sacrificio de Jesucristo es suficiente y que nosotros podamos reaccionar a ese sacrificio, podamos acercarnos a Él y vivir para Él y obedecerle a Él y dejarnos dirigir por Él, Señor, en estos tiempos difíciles en que todo está confuso, la verdad y la mentira, que podamos ver con claridad el camino que tú quieres señalarnos a nosotros, el camino para la vida eterna, el camino que Jesús marcó para sus hijos, y nosotros somos tus hijos. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice a cada persona que escucha tu palabra y que con hambre, Señor, te busca. Responde a cada uno de ellos y toca sus corazones, toca nuestros corazones. Levántanos y sácanos de este abismo en que estamos cayendo. Ven pronto a nuestras vidas, ven pronto, Señor Jesús, a este planeta. Rescata a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive.
vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Cruz, toma la cruz de Cristo. Cristo ahora vive en mí. Él escogió los clavos por amor. Él escogió los clavos para redimirnos. Él escogió los clavos para desatar toda atadura. Él escogió los clavos para darnos libertad. Escogió los clavos para darte salvación, porque Él anhela que tú y yo podamos vivir eternamente con Él.